Buenas noches, mi nombre es Odin Alexander Ospina, aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo de software, modalidad virtual. El día de hoy vamos a hablar o vamos a explicar el experimento a través de las leyes de Newton. Pero antes, para hablar de Newton, tenemos que definir qué es la física. Es una ciencia natural que se ocupa del estudio de la materia, la energía y el tiempo, y el espacio, así como las interacciones entre ellos. Es una disciplina fundamental que busca comprender las leyes fundamentales del universo y describir cómo se comportan e interactúan los objetos y el sistema que lo conforma. Habían o existieron dos frases famosas. La una era, si millones de personas vieron caer una manzana, pero él fue el único que se preguntó el por qué. Hacemos referencia al físico Isaac Newton, que es uno de los científicos más importantes de la historia de la física. Se dice que Newton se inspiró para desarrollar su teoría de la gravitación universal después de presenciar la caída de una manzana de un árbol y preguntarse el por qué sucedía ese fenómeno. Otra frase es, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Esta frase es atribuida también a Isaac Newton, que resalta la humildad y la comprensión de la limitada naturaleza del conocimiento humano. Aunque hemos logrado grandes avances en la ciencia y el conocimiento a lo largo de la historia, lo que sabemos en realidad es solo una pequeña parte de todo lo que aún está por descubrir. Eh, ¿Quién fue Isaac Newton? Como lo mencioné hace un momento, fue un célebre matemático físico, astrónomo y filósofo inglés, nacido el 25 de diciembre en el año 42 en Woolsthorpe, Inglaterra. Falleció el 20 de marzo del 27 en Kingston, Londres. Es considerado uno de los científicos más influyentes de la historia y su trabajo ha tenido un impacto profundo en la ciencia en general. Tuvo numerosos logros, ya que formuló las leyes del movimiento y la ley de de la gravitación universal. Se encuentra entre las principales contribuciones a la física clásica. Las ideas y descubrimientos sentaron a las bases de la mecánica clásica, la teoría de la gravedad, y lo que valió el título del padre lo que le valió el título del padre para ser el padre de la física moderna. Isaac Newton realizó unos hallazgos y descubrimientos que revolucionaron la ciencia y sentaron las bases de la física moderna. Entre ellos está la ley del movimiento, la ley de la gravitación universal, el desarrollo del cálculo y la óptica. Pues se dice que estos hallazgos y descubrimientos revolucionaron la comprensión del mundo natural y sentaron las bases de la física moderna. El legado perdura hasta nuestros días y su método científico riguroso y analítico sigue siendo una inspiración para generaciones y científicos y pensadores. Entonces vamos a mencionar cada una de las leyes. Entonces tenemos la ley del movimiento. Dice que la ley del movimiento es una referencia común a las tres leyes fundamentales de la física, de la ciencia formuladas por Isaac Newton. Estas leyes se conocieron en las leyes de Newton, que son pilares fundamentales para entender el comportamiento de los objetos y sistemas en movimiento, y han sido fundamentales en el desarrollo de la física moderna. Entonces tenemos la primera ley de Newton, que se le conoce la ley de la inercia, la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, y la tercera ley de Newton, que es la acción y la reacción. En la ley de la inercia, eh, también se conoce como la primera ley de Newton, es una de las leyes fundamentales de la física clásica formulada por el científico matemático Isaac Newton. Esta ley establece lo siguiente: si un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose en línea recta y a una velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En otras palabras, eh, un objeto tiende a mantener su estado de movimiento, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme, a menos de que una fuerza externa lo cambie. Esta propiedad de la materia es lo que conocemos como la inercia. Tenemos
La siguiente ley es la ley de la fuerza. Dice que es la segunda ley de Newton, que se conoce como la ley de la fuerza y la ley de la fuerza de la aceleración. Esta ley es una de las tres leyes del movimiento formuladas por Isaac Newton en el siglo XVII y es una de las leyes fundamentales de la física clásica. Esta segunda ley establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el objeto. Matemáticamente se expresa como fuerza igual a masa por altura, donde F es la fuerza neta aplicada al objeto, m es su masa y es la aceleración resultante del movimiento. En términos más simples, esta ley nos dice que cuanto mayor sea la fuerza aplicada a un objeto, mayor será su aceleración. Del mismo modo, si se aplica una fuerza más pequeña, la aceleración también sería menor. Tenemos la ley de la acción y la reacción, que se conoce como la tercera ley de Newton. Es una de las leyes fundamentales de la física clásica formulada por el mismo Isaac Newton. Esta ley establece lo siguiente: por cada acción hay una reacción igual o opuesta. En otras palabras, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último también ejerce una fuerza igual en magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. Estas dos fuerzas se consideran un par de fuerzas de acción y reacción y siempre actúan en direcciones opuestas. Esta ley se dice que es esencial para entender cómo funcionan las fuerzas en el universo y cómo los objetos interactúan entre sí. Se aplica a una amplia variedad de situaciones, desde el movimiento de objetos en la Tierra hasta el comportamiento de los cuerpos celestes en el espacio. Vamos aquí a tratar de explicar o demostrar el experimento. Entonces tenemos acá un vaso con una tarjeta y en esa oportunidad una argolla. ¿En qué consiste el ejercicio? Cuando yo golpeo la tarjeta con fuerza, la argolla va a caer dentro del vaso. Y eso es lo que conocemos como la gravedad. Que en el momento en que la tarjeta sale, la argolla, eh, como tiene peso, se queda dentro de la misma posición y al no tener en qué sostenerse, entonces cae al fondo del vaso. Y es lo que conocemos como la gravedad. Tenemos el siguiente ejercicio. En esta oportunidad es un carrito de juguete que se va a mover a través de la fuerza. Entonces, al golpearlo, él va a andar, pero dependiendo de la fuerza, va a llegar hasta cierto punto. Siempre se va a detener, por muy fuerte que sea la fuerza, siempre se va a detener. Si lo hacemos de una manera lenta, va a avanzar una distancia menor. Si lo hacemos de una manera más brusca, va a avanzar de, va a avanzar a una distancia mucho mayor. Y en estos ejercicios es lo que consiste las leyes de Newton. Muchas gracias por la atención.